Veterinaria, está con nosotros y tiene la amabilidad de atendernos, Alejandra Sandoval, veterinaria en matrícula 253, es jefa provincial justamente de zoonosis, dependiente de la Secretaría de Salud de la provincia del Chubut, porque queríamos hablar justamente de hidatidosis, porque hay campañas y está muy bueno este tema para que la gente por allí en distintos lugares de la provincia se entere sobre lo que están haciendo en esta Secretaría. ¿Qué tal, Alejandra? Fernando Asiuto y toda la gente aquí de la radio la saluda, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo andamos? Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, es tal cual lo que decías recién, para entrar en tema, la hidatidosis justamente es una enfermedad parasitaria que la transmite el huésped definitivo, es el perro, ¿sí? Pero también intervienen otros huéspedes intermediarios en el ciclo de esta enfermedad, como son los animales de producción económica, como es la oveja, la cabra, porcinos también, chanchos, ¿no? Intervienen otros animales, y en forma accidental termina siendo un huésped accidental el hombre, o sea, nosotros. Claro. Bueno, Alejandra, ¿me escucha bien ahí? Porque medio se entrecorta un poco la comunicación, a ver. A ver, me pongo en la ventana. Ahí está. La ventana del mundo. Ahí estamos mejor. Bueno, Alejandra, vamos a hacer la ruta de la hidatidosis, cómo se va a prevenir y cómo es el contagio, en definitiva. ¿Contagio o bueno, lo que nos ocurre al ser humano cuando aparecen estos hidatidosis, ¿no? Sí, justo, no sé si se alcanzó a escuchar de que introducía de que es una enfermedad parasitaria que la transmite el perro, es el huésped definitivo, el principal transmisor de la enfermedad, pero también hay otros animales que intervienen que son la oveja, puede ser también animales caprinos, cabras, porcinos, y nosotros terminamos siendo justamente la persona un huésped accidental de esa enfermedad. Claro, Alejandra, a lo que me refería, lo entendimos perfectamente eso muy bien, pero perdón. Digamos la ruta, ¿cómo es? ¿Cómo uno, los parásitos llegan a uno? Esa es la idea. Sabemos que es claro. Sí, bueno, bien. Bueno, por lo general es una enfermedad que también se denomina la enfermedad de las infancias, ¿no? De las manos sucias. Claro. Uno directamente puede estar en contacto con un perro que esté con el parásito y, bueno, ingiere justamente, o sea, por lamerle, por darle beso al perro en la boca, ¿sí? O lamerlo, bueno, ingiere los huevos accidentalmente que contienen ya este parásito. Después también podemos también adquirir la enfermedad por consumo, digamos, de verduras que no estén bien lavadas. Entonces, también nuestra huerta es un reservorio de ese parásito y podemos adquirir la enfermedad por vía ingesta. ¿Sí? Entonces, por contacto directo con el perro o bien por consumo de verduras mal lavadas en donde haya tenido contacto con este parásito. Claro. O bien haya tenido contacto también el agua, cómo es ese agua de riego, si es segura, ¿sí? Y contamine nuestras verduras. Y no lavarse las manos, digamos, esos hábitos que a veces uno dice que, bueno, es como sentido común, pero no, es justamente nuestra barrera protectora. Bueno, lo que uno sabe, y discúlpeme la vulgaridad, por allí si me equivoco me corrige, pero es cuando se carnean los animales. Bueno, ahí quiero llegar, ¿no? Ahí quiero llegar porque ahí arranca, digamos, el sistema y arranca el circuito, ¿no? De parasitología que llega después al ser humano. Pero bueno, hay todo un mecanismo que hay que evitar justamente, ¿no? Exacto. ¿Cómo se enferma el perro? Y bueno, el perro se va a enfermar porque uno le da justamente cómo lo alimenta al perro. Lo alimentas con vísceras crudas, ¿sí? Vísceras que pueden salir justamente de alguna faena, alguna faena domiciliaria, ¿sí? En donde vos le propicias ese alimento, las achuras crudas, y me refiero al bofe, ¿no? Al pulmón, al hígado, este tipo de vísceras de animales herbívoros, o sea, oveja en nuestra zona, y bueno, y le das el alimento, o sea, le das eso con algunas bolsitas de agua, ¿sí? También hablo con estas propiedades como para que la gente lo entienda, que son los quistes hidatídicos, y en esas bolsitas de agua está contenido el parásito, ¿sí? Entonces lo consume el perro y ahí comienza el ciclo de ese parásito para llegar a su forma adulta y eliminar los huevos a través de la materia fecal y contaminar así no solamente verduras, sino que te contamina el ambiente, las plazas, y ahí es donde nosotros
empezamos a tener también una enfermedad que antes era muy de la zona rural, pero también estamos teniendo casos, quizás casos en zonas urbanas, ¿no? Porque va a depender mucho, digamos, de cómo son esas prácticas de faena, claro, de lo que es también las buenas prácticas de faena y el cuidado ambiental, ¿no? Claro. De los mataderos o también en faena domiciliaria, ¿no? Alejandra, sí, Alejandra Sandoval, con nosotros, veterinaria especialista, jefa provincial de zoonosis de la provincia. Es muy interesante hablar con Alejandra porque nos está enseñando cómo evitar la parasitología de hidatidosis, que después vamos a ver cómo repercute en el cuerpo. Pero bueno, vamos por partes. Estamos llegando a ver cómo es la cadena de contagio y cómo llega el parásito a nuestro cuerpo. Pero bueno, lo cierto es que en el caso de las achuras específicamente, hay que hervirlas, hay que lavarlas. ¿Cómo es el manejo de aquellos que están en el campo y se van a hacer, van a comerse un cordero, van a comerse un capón, o están haciendo su trabajo para comer y tienen las achuras ahí? ¿Qué hay que hacer? Claro, bueno, muy buena la pregunta, porque en realidad uno tendría que hervir esas achuras, ¿sí? Cocinarlas, cocinar esos bofes, cocinar el pulmón de esos animales, el hígado, ¿no? Cocinar el alimento que le vamos a dar a nuestra mascota, ¿sí? Al perro. Y después con el tema de las verduras, lavarlas bien. Tenemos estas gotitas de lavandina, ¿sí? Por 5 minutitos, dejar la verdura, porque el parásito muere justamente si inactiva con el hipoclorito de sodio, también muere, digamos, a temperaturas altas, ¿sí? Temperatura térmica alta, entonces muere durante la cocción, no resiste, entonces esas son prácticas que nos van a proteger de enfermarnos. Bueno, esa es la manera de la prevención. Entonces, cuando uno va a carnear un animal, va a comerlo en el campo, que mientras nosotros estamos hablando, por ahí algún gaucho en algún lugar, algún muchacho que es amigo nuestro, se está por comer a la noche un capón o para la casa, el consumo diario, resulta que, bueno, hay que tener esta prevención. Es básicamente eliminar de esa manera la posibilidad de hidatidosis. Bueno, ahora vamos a, una vez que, ¿cómo me doy cuenta yo que tengo un quiste hidatídico? Por favor, médica veterinaria provincial 253 en mi cuerpo, ¿cómo hago? Sí, bueno, yo no voy a hablar mucho porque también ahí nosotros hacemos un co-keeper, siempre un con los médicos, interdisciplinario con los médicos, enfermeros, ¿sí? Y hasta te diría con el ámbito de educación que ahora llegó a eso. Bueno, nosotros en realidad tenemos, o te das cuenta porque ya tenés sintomatología, según dónde se siente el quiste hidatídico, ¿sí? O sea, el quiste hidatídico sí puede sentarse en el organismo en distintas partes del cuerpo, pero por lo general los principales órganos afectados siempre en un 80% es el pulmón donde se te puede alojar, entonces vas a tener problemas respiratorios, te va a costar respirar, ¿no? Y hay que recordar que es una enfermedad crónica, como yo te decía al principio, le decía a la audiencia, es una enfermedad que la adquirís de niño, ¿sí? Entonces pueden pasar 20 años y recién ahí empezás a tener los síntomas. Entonces hay que recurrir a esa historia previa de la niñez donde estuviste viviendo durante tus primeros 15 años de vida también. Y bueno, y puede alojarse también en el pulmón o en el hígado, entonces empezás a descomponerte, dolor de panza, ¿sí? O sea, depende siempre dónde está el quiste hidatídico localizado. Inclusive hemos tenido casos a nivel cerebral y tenés convulsiones que no te explicás, y bueno, hasta que te hacen una imagen y todo el contexto epidemiológico, porque también trabajamos con el equipo de epidemiología para ver, bueno, qué pasó con esta persona y a veces uno tiene que hacer un diagnóstico de presunción entre un tumor o un quiste hidatídico en definitiva, pero bueno, todo eso lleva tiempo, el proceso del diagnóstico y con el equipo médico. Muy bien, bueno, yendo puntualmente a la información, al título, hablan también de los hospitales rurales donde hicieron ustedes, ¿no?, los trabajos de detectar justamente estos quistes hidatídicos, ¿no? Sí. Con un ecógrafo, bueno, usted lo va a explicar mejor que yo. Sí. Bueno, nosotros desde el año 84 que nació el programa provincial de hidatidosis, haciendo un poco de historia, y bueno, y a partir del año 87 se implementa justamente esto que denominamos catastro ecográfico, screening, ¿sí?, o encuesta poblacional, pero en definitiva es ir con nuestro ecógrafo portátil al interior, ¿sí? Nosotros salir justamente del nivel hospitalario, asistencial,
salir a hacer terreno y buscar los portadores asintomáticos. O sea, ¿qué significa? Personas que todavía no tengan los síntomas, y que ya no tenga todavía que descubrir que un chiquito tenga convulsiones o una persona que tenga problemas para respirar, sino personas que tienen sus quistes diatídicos y todavía no lo saben. Bueno, eso se llama prevención secundaria. Está bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que están realizando? ¿Qué es lo que están realizando? Claro, claro. Está bien, Entonces, claro. eso es un rastreo, digamos, en terreno, en donde es prevención, pero secundaria. ¿Sí? Porque estamos buscando a personas que ya tienen los quistes diatídicos. Y bueno, ¿y quiénes son las personas objetivos principales? Son los niños, los menores de 15 años. Entonces, lo que hacemos justamente es todo un trabajo de coordinación atrás, con los equipos médicos que van a hacer las ecografías abdominales, ¿sí? Y vamos a detectar quistes que estén en el abdomen. Y de ahí seguir después la materia médica, lo que se va a hacer con el tratamiento. El abordaje terapéutico va a ser mucho más sencillo y menos complejo que una cirugía. Muy bien. Que sería mucho más complejo, costoso, no solamente para el sistema, sino para la familia también. Muy bien. Bueno, Alejandra, un gran gusto, a disposición, y muy interesante la nota, muy interesante, Alejandra. Gracias. Yo nada más una promoción. Justamente Trelew, Chubut va a ser sede de las Jornadas Nacionales de Diatidosis el 6-7 de noviembre. Muy bien. Y es un evento científico de muchos expertos en el tema que vamos a intercambiar experiencias. Me comprometo a difundirlo y a hablar con las personas que ustedes consideren. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias. Alejandra, que tenga buen día. Alejandra Sandoval, matrícula provincial 253, médica veterinaria. Muy interesante. Sí. Muy interesante. Bueno, interesante la corrida que te pegaste hasta la estación de servicio. Sí, para ver el tema de las naftas. Super 1256. Sí.